afinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Desde México, saludamos a la hermana República Heroica de Venezuela y a todos aquellos que nos hacen favor de vernos en esta plataforma que se llama Latinidades, donde los que estamos por la patria grande somos todos hermanos, hermanas. Como bien saben, la semana pasada ocurrió un hecho, no puedo decir inédito, ha ocurrido en muchas ocasiones, pero en este momento es insoportable e indefendible el que un imperio venga a secuestrar al presidente legítimo y en funciones en Venezuela. A una semana de que pasó esto, prácticamente a días que pasó, queremos saber qué está pasando en estos momentos en Venezuela, porque los medios internacionales, ya sabemos, sobre todo los que están sometidos y viven de lo que les dicta la derecha, dicen cada cosa que ya no sabe uno por dónde está pisando. Nos hace favor de acompañarnos una personalidad que haya estado con nosotros en varias ocasiones y que la convocamos precisamente por su claridad puntual en sus análisis y porque es de los pocos, y puedo decirlo, de los muy pocos, que es congruente con el pensamiento y con la acción. Por favor, te agradezco que estés aquí con nosotros, Sergio Rodríguez Gelfestein, para que nos puedas hablar de lo que está pasando allá en tu tierra, que también es nuestra, allá en Venezuela. Gracias, Héctor. Muchas gracias no solamente por el programa, sobre todo por tu solidaridad, por tus muestras de apoyo a la lucha de nuestro pueblo. En un momento particularmente difícil de nuestra historia, que estamos enfrentando y que esperamos superar en los próximos meses, años. Pues tú nos dirás, a ti te tocó estar allá. Has sido tú de los venezolanos que no está en Miami. Nunca has estado tú ahí ni vas a estar nunca. Afortunadamente. A ti te tocó ver y sufrir eso. Incluso tú estuviste mandando videos en los cuales estabas tú en la playa, por decirlo así, y mencionabas, no ha pasado nada, no nos están invadiendo ni nada. Y bueno, eso pasó ya ahora a principios de este año, como todo el mundo sabe, el día 3. Evidentemente empezó desde antes. Tuvo que haber habido algo antes, un movimiento antes que todavía no se ha difundido para que el día 3 accionara. Pero bueno, pasó esto. Y hemos visto a partir de ahí correr ríos y ríos de tinta, sobre todo en las redes. Para mí se me hace increíble, Sergio, notar que la derecha de todas las partes, de mi país incluso, ahora dicen, vengan por Claudia, ya fueron por Maduro, ahora por Claudia. Y empiezan a dar una lista y en ningún momento veo algún idiota de estos que cuestione qué fue lo que hizo el agente naranja allá desde Washington con el imperio, ¿no? Es un presidente delincuente, un presidente que se le acusa ya de pederasta. No oficialmente, pero es evidente con todas las fotos que salen ahí, en el caso de Epstein. Muchos, incluso analistas norteamericanos, dicen que esto es nada más para distraer su situación que puede pender de un hilo allá en Estados Unidos. Y bueno, hemos visto incluso cómo él mismo despreció a la oposición de Marina, le digo Manchado, Corina Manchado, esa nefasta mujer que es una vendepatrias que pide que invadan y bombardeen a su país, a la que va a recibir esta semana y que me imagino que le va a ir a rogar que por favor le incluya en algo en el gobierno actualmente de Venezuela. No sé qué vaya a pasar, pero sí me queda claro que en redes hay una guerra absoluta. Es impresionante ver cómo la gente dice, ay, ya, que liberen Venezuela. Les digo yo, como liberaron Irak, Siria, Libia, en fin, hay Haití, que ellos actualmente están regentando, es para que lo vean totalmente hundido y está regenteado por Estados Unidos.
En fin, vemos muchas cosas, pero lo que nos interesa realmente es ver qué es lo que está pasando. Por eso nos interesa mucho tu opinión. Bueno, lo primero es decir que yo siempre dije que no iba a haber una invasión y no hubo una invasión, porque el concepto clásico de invasión es el desembarco de grandes unidades de las Fuerzas Armadas para ocupar territorio. Aquí no hubo desembarco de grandes unidades de las Fuerzas Armadas para ocupar territorio y la muestra clara es que no están aquí en Venezuela. Eh, yo, yo le decía hoy a un amigo que yo tengo que ir a un supermercado que queda aquí cerca de mi casa y al lado del supermercado hay una notaría pública. Las notarías, no sé cómo son en México, pero aquí las notarías pertenecen al Ministerio del Interior. Yo paso todos los días por ahí porque quiero ver si han cambiado la foto de Maduro, pero no, sigue la foto de Maduro, la de Chávez y la del libertador Simón Bolívar. Entonces, por tanto, Maduro sigue siendo el presidente. Eso no ha cambiado. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, yo tengo la ventaja con respecto a ti que yo no leo redes, no veo redes, no me interesan porque las redes son estructural y conceptualmente irresponsables. O sea, las redes no tienen responsabilidad sobre lo que dicen. En cambio, si yo escribo algo con mi nombre y apellido y yo digo algo que ofende o que insulta o que miente, yo tengo que rendir cuentas de eso. Pero las redes no. Las redes cualquiera dice cualquier cosa. Entonces hay un tipo que está en Sumatra y que sabe perfectamente lo que ocurrió aquí en Venezuela. Y elabora toda serie de teorías y de ideas y de cosas que ocurrieron que son totalmente falsas. O sea, yo estoy aquí a 500 metros de Fuerte Tiuna. Yo vivo a 500 metros de Fuerte Tiuna. Yo vi con mis propios ojos los misiles cayendo. Yo vi con mis ojos ver los helicópteros pasar. O sea, tengo algún conocimiento sobre temas militares y tengo contactos que me permiten hacer algunos análisis a pesar que la información está bastante cerrada. Entonces, creo que este hecho ocurrido en Venezuela marca un antes y un después en materia de información, en materia de manejo de los medios, porque yo había visto otros hechos, como por ejemplo la guerra en Ucrania, como por ejemplo la pandemia, como por ejemplo la situación interna de Irán, como otros hechos en que ya la mentira comenzó a emerger como instrumento de análisis. ¿Qué quiero decir, Héctor? Que nosotros, los analistas, tenemos que producir un cambio totalmente de 180 grados en la metodología, porque antes uno, cuando escuchaba a algún líder, algún dirigente, algún presidente, uno sabía que estaban diciendo la verdad, pero siempre sabía, como todos los políticos, hay algo oculto. Y la tarea de uno era descubrir qué era eso oculto o qué era eso falso, porque ahí estaba la trampa. Esa era la habilidad del analista. Ahora, la habilidad del analista viene dado porque todo lo que se dice es mentira y hay que tener capacidad para descubrir ese pedacito de verdad que se dice. Entonces, ahí la actividad del enemigo ha conducido a una situación de masoquismo estructural, de esquizofrenia global, que pasa por decir que Trump es un mentiroso, que Trump es un psicópata, que Trump es bueno, todas las cosas que se dicen de él, pero lo escucho y le creo.
Entonces pretende mucha gente transformarnos a los venezolanos en los desmentidores oficiales de lo que dice el New York Times, el Washington Post, el Trump, Marco Rubio, por no decirte los analistas como ese infame imbécil que tienen ustedes en México que se llama Alfredo Jalife Rame, que fue uno de los que elaboró teorías de conspiración totalmente absurdas. O sea, dijo que los rusos habían llegado, o sea, que los rusos habían llegado y que los venezolanos no habían permitido que llegaran esa noche. O sea, cosas totalmente absurdas como las que él está acostumbrado a decir, pero la gente lo sigue leyendo. Yo tengo muchos años, muchísimos años que dejé de leer a Alfredo Jalife, que entre otras cosas dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum era un agente del sionismo. Entonces, así como él, muchos otros connotados, supuestos analistas, que en realidad son mercenarios de la información y que hacen el juego del enemigo. Entonces creo que a mí en este momento, te lo digo francamente, no me da temor el enemigo, no me genera presión el enemigo. El enemigo hace su trabajo. Yo, algún día que vengas a Venezuela y hables con mi esposa, te podrá decir ella que yo le dije, yo miré el reloj cuando cayó el primer misil, yo me desperté porque fue aquí al lado. Y me estremecí y al tercer misil miré la ventana, instintivamente miré la hora, 2 de la madrugada y 1 minuto. Cayeron 3 misiles más que los alcancé a ver. Y a continuación miré a la derecha y vi cómo pasaban los helicópteros y le dije a mi esposa, vienen por Maduro. O sea, inmediatamente. Pero a mí no me sorprendió, o sea, todo indicaba, tú lo has visto, Héctor, en mis escritos, desde el primero de los cuales fue el 19 de agosto, donde siempre dije que no iba a haber invasión, que no había posibilidades para hacer una invasión y no la hay, pero que en ese sentido, después de todo el despliegue militar que Estados Unidos había hecho y naval que Estados Unidos había hecho en el Caribe, necesitaba salirse con una victoria. Y esa victoria podía ser el ataque. Se está utilizando mucho el término ataque quirúrgico. El ataque quirúrgico, entre comillas, produjo 100 muertos. Destruyó el principal centro de investigaciones científicas de Venezuela, que yo sepa no es un objetivo militar. Y destruyó el almacén el depósito donde se almacenan las medicinas para los enfermos renales, para las diálisis. Parece que en la lógica de Estados Unidos esos son objetivos militares y necesitan de golpes quirúrgicos. Y dije que otra posibilidad era que vinieran a llevarse al presidente. Entonces a mí, yo estoy conmovido, estoy impactado. Estoy impactado además porque mi pequeño hijo de 9 años lo tuve que despertar bajo un bombardeo para sacarlo de donde estaba durmiendo para traerlo a un lugar más seguro de la casa, porque no sabía si uno de los misiles podía caer aquí en mi edificio o que la onda de choque rompiera los vidrios y le cayeran a él. Entonces, estoy impactado, estoy impresionado, pero no estoy sorprendido, para nada. Siempre supuse que esto iba a ocurrir, porque Trump necesitaba salirse del problema en que se había metido con una victoria que le pueda vender a la estupidizada opinión pública de Estados Unidos, que es manejada de cualquier manera por los medios de comunicación, y que hoy cree que obtuvo una victoria, y que hoy cree que él es el presidente de Venezuela, y que hoy cree que están manejando el petróleo, y que hoy cree todas las cosas que está diciendo y que son totalmente falsas. Entonces, creo que el problema más difícil que se nos viene ahora es la confrontación entre la verdad y la mentira. ¿Cómo logramos
enfrentar, por lo menos internamente, porque externamente es imposible, no tenemos ninguna capacidad de enfrentar el gran aparato cultural mediático de las potencias de Estados Unidos y de Europa, que mienten permanentemente, ya sin ninguna impudicia, o sea, ya la mentira forma parte del quehacer político. Y como tú decías al comienzo cuando presentabas el programa, hoy, en medio de la crisis de los valores capitalistas, pareciera ser que para ser presidente hay que ser ladrón, hay que ser pederasta, hay que ser pedófilo, hay que ser asesino, hay que ser cobarde, hay que ser mentiroso. Entonces, todos esos valores que se habían construido como base de la civilización judeocristiana occidental ya no existen. Hoy se ensalza a Netanyahu, que asesinó a 70.000 palestinos, entre ellos 30.000 niños. Hoy se ensalza a Trump. Lo que se está construyendo, y para mí es lo más peligroso de lo que está pasando, es que se está construyendo, y lo he argumentado en mis artículos, imagino que los habrás leído, o espero que lo hayas leído, Sí, el gran peligro no es para Venezuela, es para la humanidad, porque se está entronizando un régimen nazi en Estados Unidos. totalmente. Totalmente Entonces de creo acuerdo. que ese es el gran peligro para el futuro. Ya no este no es ya no solo un gobierno de derecha, un gobierno conservador, un gobierno republicano, un gobierno, no, es todo eso, pero además un gobierno nazi que lleva adelante todas las prácticas enunciadas y todos los parámetros enunciados por Adolfo Hitler en su libro famoso, En mi lucha, donde enuncia los parámetros sobre los cuales se iba a construir el nacionalsocialismo. Y hoy están presentes en el gobierno de Estados Unidos, y pareciera con toda naturalidad que hay sectores importantes del mundo que incluso lucharon contra los nazis y que hoy aplauden al gobierno de Estados Unidos. Eso es muy peligroso, porque vamos a entrar en una fase ¿cómo se dice eso? De crecimiento, de expansión del nazifascismo, con la diferencia que Hitler nunca llegó a tener armas nucleares. Hoy el nazifascismo del siglo XXI sí tiene armas nucleares, y con la diferencia que el mundo se unió para luchar contra el nazifascismo, algo que podría haber sido impensado, ocurrió. Se reunieron Churchill, eh, Roosevelt Y y con Stalin. Stalin Ujú. 2 veces. O sea, a pesar de la contradicción antagónica entre comunismo y capitalismo, Roosevelt y Stalin pudieron sentarse a dialogar para luchar contra el nazismo. Hoy no, hoy no. Hoy pareciera haber un acuerdo de repartición de los espacios mundiales, lo cual hace que la situación sea extremadamente peligrosa. Como bien dices tú, para mí no es que se esté expandiendo, ya está funcionando. Lo veo desde el momento en que un agente del ICE le dan todo el poder, porque así lo anunciaron, que podían detener y hacer entrar a las casas y todo. Y veo la violencia con que lo hacen, sin el mayor respeto a la persona, no nomás a la persona, a los derechos que como persona legalmente tiene, por ser residente o por ser ciudadano de ese país. Veo cómo los violan una y otra vez. Veo lo que pasó en Minnesota con una poeta y activista norteamericana que la mató un tipo porque supuestamente se sintió amenazado. Uno ve el auto como en ningún momento le iba a pasar por encima ni nada, de lo que ella estaba buscando era huir. Y le suelta 3 balazos. No fue un balazo de advertencia, ni tampoco fue un balazo para dejarla herida. Él disparó a matar. Punto, así fue. Y cuando vemos que la gente sale a protestar, vemos la represión que se les hace. Entre paréntesis, la única represión que vale, pues es la de Irán, aparentemente, porque es la única que se publicita. Ahí está todavía el idiota ese, el canciller alemán, que dice, es que tienen que dejar protestar a los iraníes. ¿Y tú cuándo has dejado protestar a tus ciudadanos en apoyo a Palestina? O sea, vemos este, cierro el paréntesis. Entonces veo eso y luego, ahorita me acabo de enterar que incluso, bueno, lo que hizo cuando pasó eso, ¿qué es lo que dice el agente naranja? Que ella era una profesional, que era una terrorista,
se dedicaba a crear disturbios, inmediatamente la desacreditación de la persona. Entre paréntesis, me acuerdo bien, entre muchos casos que se dieron aquí en mi país, cuando el ejército asesinó a 2 estudiantes destacados del TEC. Y el presidente dijo en defensa del ejército que eran narcotraficantes. No quería reconocer que eran estudiantes. Y tardaron años, todavía hasta el sexenio pasado, cuando lo invitó al tecnológico y la comunidad, cosa rara, del TEC, porque la mayoría son una bola de borregos, por eso borregos del TEC, protesta porque este señor iba a ir, el expresidente iba a ir, y él tiene que retirarse. Y entonces hasta en ese momento se le ocurre pedir disculpas a las madres de estos jóvenes asesinados. ¿Cuántos años después tuvieron que hacerlo? Pero eso pasó aquí. Allá lo hace este señor todavía descaradamente acusando a esta mujer de terrorista doméstica. Y ahorita veo que un millonario, Ackerman, que ha de ser judío, sionista judío, ya dio $10,000 para la defensa de este agente. O sea, dices tú, los nazis ya están operando, lo veo constantemente precisamente en redes, cómo incluso usan los saludos, cómo incluso utilizan hasta frases que ellos utilizaban, más o menos camuflajeadas, pero a muchas personas no las dejan pasar. Dicen, mira, esto es nazismo. Entonces, está el nazismo ahí. Recuerdo que antes de que Trump ejerciera el cargo, llegó a hablar de que Hitler tenía la fortuna, o que cómo le había hecho Hitler para tener generales que fueran leales a él. Lo llegó a preguntar, eso está en Google. Es en público eso, él lo dijo. Así lo dijo él. O sea, como bien dices tú, este es un Hitler que sí tiene armas nucleares. Y por eso puede ir, como ya se supo, ya pidió planes para poder invadir Groenlandia, amenazó Colombia. Bueno, esperemos que ese problema no avance, pero también ha amenazado a mi país. Ayer lo hizo en estos días, de que iba a mandar una invasión terrestre. Como mexicano voy a pelear. Yo voy a pelear por defender mi país. De la forma que sea. Como palestino, como los palestinos hacen defendiendo su tierra, pero yo voy a defender la mía. Entonces, a mí esto me preocupa mucho, mucho, porque estamos amenazados totalmente. Y lo que más me duele es ver los venezolanos o mexicanitos, les digo yo, que están vendidos al imperio, totalmente colonizados al imperio, que solo obedecen al imperio y que no les importa ni les interesa qué atrocidades haga. ¿Sí? He escuchado en redes que la gente dice, Venezuela está libre. En ningún momento mencionan las víctimas, sobre todo las víctimas civiles. No existe eso. Ellos como que están acostumbrados y les gusta el uso de la fuerza. Me pregunto, ¿qué pasaría si esa fuerza así, tan criminal y tan salvaje, se les aplicara a ellos? ¿Qué tanto rebundarían estos cerdos? Y dije cerdos y dije burros, ¿eh? O sea, ¿qué harían? Porque es algo que me hace indignante esto. Por eso me preocupa mucho, y no nomás a mí. Afortunadamente ya incluso hubo manifestación en la Ciudad de México y aquí mismo donde yo estoy, que también no es común, Sergio, que la gente salió a protestar por lo que hizo. Y no faltó algún venezolano, porque ahora está de moda, que estos venezolanos que están fuera dicen, tú no eres nadie para hablar de mi país. Si él no reside ahí, pero te dice que tú no puedes hablar de su país. Como está pasando en España. Como dicen, están todos los venezolanos españoles, que son como 200,000, diciendo que es un asesino y un narco o un criminal Pedro Sánchez. No es santo de mi devoción, pero él les dio entrada. Y están atacando a Pedro Sánchez. Cuando él fue el que lo recibió ya. O sea, lo que quiero decir es que recibir en tu país gente de derecha de ese tipo, te estás recibiendo alacranes. Esa es la verdad. Me preocupa lo que pasa en Venezuela, porque Venezuela es la carta de amenaza con la que están haciendo ahora, ¿no? Ya lo hicimos en Venezuela y lo podemos hacer otra vez en cualquier otro país. Ahora, me queda claro que quitaron a Maduro, sí, pero no quitaron al chavismo. El chavismo está y no tienen otra forma que tratar con Venezuela que tratar con ellos. Como ellos mismos lo dijeron, esta mujer, Corina Manchado, pues no la respeta a nadie. Es que ¿quién la puede respetar? A menos otro loco igual que ella, ¿no? Y no tiene quórum. Pues no, efectivamente, no lo tiene. Entonces tiene que tratar con los que realmente sí tienen el respeto y tienen la gente a su lado, que en este caso son los Chávez, el chavismo de Chávez, ¿no? Ahorita manejado por Delcy, en este caso, que le está como presidenta a cargo, esperando que llegue el presidente otra vez, Nicolás Maduro, a su cargo y que sea liberado. Y vemos también mucha cosa en redes, te lo comento, de que hay manifestaciones, de que se caigan
Delcy, que se derrumbe el chavismo allá, y luego, pero luego también vemos manifestaciones de lo contrario, en la que, el que pone eso en redes dice, Espérate. dale, ¿Manifestaciones aquí en Venezuela? sí, ponen así, las No, ponen en redes, no, no, no. y luego ponen, espérate, ponen Aquí, manifestaciones, aquí la gente tiene mucha rabia. Aquí no han sacado la cabeza, aquí no han mostrado ni un papelito. Aquí no vio ninguna manifestación de nada. Si tú estás viendo eso en redes, eso es mentira. no lo sé, por eso te lo Las estoy comentando, ¿no? manifestaciones son en el exterior y en redes. Aquí en Venezuela no ha habido ninguna manifestación. El pueblo está desplegado en la defensa territorial del país. No han salido. Tienen terror de salir. Todo lo contrario, ha habido un gran esfuerzo del chavismo, de Diosdado, del partido, por evitar desmanes, porque en el primer día la gente quería salir a hacer justicia por su mano. Y se logró controlar y no hubo ningún caso, ni uno, lo cual te muestra también del alto nivel político del pueblo venezolano, que entendió que había que mantener la cordura. Pero la gente tiene mucha rabia, mucha rabia. Entonces, eso de que manifestaciones a favor, ni lo repita, porque eso es mentira. Bueno, eso es lo que pasa, yo me doy cuenta que es mentira, porque ponen Pero imágenes de tú lo repites manifestaciones y al que no tú son de ellos. repetirlo, tú dices que es mentira, pero tú lo repites y al repetirlo te haces eco de eso. Mm. Bueno, me refiero a que cuando yo veo que eso lo ponen en por ejemplo, en Instagram, yo inmediatamente les digo ahí, esto es mentira, no es Pero verdad. ¿quién es Instagram? ¿Quién es Instagram? ¿Quién es ese No, señor? no me acuerdo, son muchas gente, sobre todo son gente de Venezuela, incluso aquí de México. Hay una, se me va el nombre de ella, es una, ¿cómo le llaman? Estandupera, le dicen, porque hacen comedia de México. No me acuerdo el nombre de ella y es muy Pero conocido. en México, Héctor, en México, no están en Venezuela. Ah, no, ninguno de los que hace, te digo que hace eso está en Ah, Venezuela, por bueno, eso te digo, eh, por ese eso me interesa ese es hablar un contigo. detalle no menor. Ese es un detalle no menor. Desde afuera pueden decir lo que sea. ¿Qué es lo que están haciendo? Y ocultos tras las redes también pueden decir lo que sea. Ahora, el tema es que nosotros, nuestra gente, los ve y los repite. Y eso es lo que quiere el enemigo. Y lo está logrando. Lo está logrando porque, mira, una persona tan informada y tan consciente y tan hermano de Venezuela como tú está repitiendo algo. No, porque yo no lo reenvío. Yo lo leo y ahí mismo entro a Pero tu combatir. programa lo pueden ver 600,000 personas y lo estás diciendo. Bueno, yo lo que les estoy diciendo en este caso, y espero que lo interpreten así, es que todas las manifestaciones que están poniendo la derecha diciendo que suceden en Venezuela es mentira. Es totalmente falso. Entonces es lo que yo les he estado combatiendo. Y veo que la gente, no nomás venezolana, gente de derecha, incluso de mi país, repite esa misma información. Y yo lo que hago, te digo, yo no recirculo esa información, sino que ahí mismo hago el comentario frente a lo que ponen estas personas que se diciendo, ah, ya, van libre Venezuela. Les digo, a ver, no es así como lo estás pintando. Les cuestiono lo que dicen en este caso, ¿no? Y hay algunos que responden con más estupideces todavía, otros con un intento diferente, cuando menos, de poder, a ver, ¿por qué digo yo eso? Y con eso sí se puede dialogar, pero eso es dentro del mismo video, por decirlo, del mismo los comentarios del video sin que yo no lo difundo. Ahí lo estarán difundiendo, pero si lo llegan a difundir, van a ver mi comentario que dice que eso que se está poniendo ahí es falso, es totalmente mentira. Pero es lo que manejan. Y te digo, incluso ponen videos llenos de calles, llenos de Venezuela, y les digo, esa gente no es, ellos son chavistas, están apoyando a Maduro, están apoyando a Chávez, el legado de Chávez. Esto es mentira. Están robando esas imágenes. Eso sí me lo he pasado comentando cuando no tengo nada que hacer. Pero te digo, sirve eso para darse cuenta cómo la gente al final de cuentas cree algo sin mayor pensamiento crítico, simplemente por ponerlo. De esa forma aprendes muchas cosas, sobre todo de la ignorancia de la gente, que solo al ver un video se lo cree. Y si lo ve muchas veces, pues más lo cree. Y lo único que hace es justificar de alguna forma ya los sesgos que trae cognitivos de preferencias. Si ven un video que dice estar en contra de Maduro y ellos son de derecha, lo van a avalar. Ese es el punto. Entonces ya no hay una posibilidad de negociar o hablar de posibilidades de llegar a acuerdos. Ese es el detalle. ¿Qué es lo que yo trataría de romper en un momento dado cuando les contesto? Pero te digo, no lo circulo.
no los circulo, los veo y contesto ahí. Y bueno, te atacan muy feo, esa es la verdad, pero no, así es como ataca la derecha en este caso. Y hemos visto, como bien dices tú, que no está pasando que en Venezuela están las cosas tranquilas, pero lo que nos gustaría saber en este caso, Sergio, es ¿qué crees que va a pasar? Así como en agosto supiste, va a pasar esto, pero no esto. ¿Qué es lo que ves tú Lo que que va pueda a pasar? pasar, lo que va a pasar depende de dos factores. El primer factor es nuestra capacidad de resistencia, o sea, nosotros tenemos que resistir. Y hay una voluntad de resistir. Ellos pueden hacer esto que hicieron, lo pueden repetir. Pueden ahora, ya Trump anunció que que si él sí no hacía lo que él quería, la iba a mandar a asesinar. Y amenazó con nuevos ataques. Bueno, puede hacer nuevos ataques, por supuesto que lo puede hacer. Es imposible evitar una acción de las fuerzas armadas más poderosas del planeta, que son capaces de colocar 200 aviones, satélites, submarinos nucleares, portaaviones, para, para secuestrar a un presidente. Eso lo pueden hacer. Pero si ellos quieren capturar Venezuela, tienen que venir a combatir aquí y ahí la cosa cambia. Porque incluso en ese caso también lo pueden ocupar el país, pero empieza una larga guerra de resistencia. Una muy larga guerra de resistencia, donde ellos van a tener que poner muertos también. Y donde todos esos traidores que están llamando a la invasión van a ser los primeros que van a caer. Entonces, nosotros nos queda resistir. Y la resistencia, paradójicamente, tiene sobre todo un carácter económico. Porque en este momento ellos, en vista de la situación interna de Estados Unidos, que ese es el segundo factor, nos van a tratar de derrotar por hambre y derrotarnos en los medios, a través de los medios, a través del aparato comunicacional, cultural, mediático. Debilitarnos para imponer una opción. Y el segundo factor que interviene en qué va a pasar es lo que ocurre en Estados Unidos. Todo esto que tú mencionabas, y el hecho de que las cosas no parecieran estar evolucionando positivamente para Trump dentro de Estados Unidos. Tú relataste lo que ocurrió en Minneapolis y ya se confunden las marchas contra Trump, las marchas a favor de Maduro y las marchas en rechazo al ICE. Ya no se sabe cuál marcha es cuál, pero son cientos de marchas en todas las ciudades de Estados Unidos y de concentraciones. Y estas manifestaciones internas en Estados Unidos ya están teniendo repercusiones electorales. Trump ha perdido 22 elecciones de 23 que ha habido en Estados Unidos este año. Perdió las elecciones emblemáticas de Nueva York y de Miami, pero también la de Seattle, también las de la gobernación, los gobiernos de Maine y de otro estado, no recuerdo cuál otro estado. Perdió el referéndum en California, y ese referéndum es muy importante porque los demócratas le cambiaron las circunscripciones electorales y eso va a traer como consecuencia que en el próximo Congreso California va a tener más representantes demócratas que los que tiene ahora. Perdió 15 elecciones de magistrados de los tribunales de justicia estadales. Y ahora, por ejemplo, falleció un representante republicano de California, que es otro voto que perdieron. Y falleció también un representante del estado de Texas, como dicen en México,
y los dos candidatos son demócratas, o sea que ahí también va a perder otro representante, con lo cual se acorta la diferencia que hay en la Cámara de Representantes. En el Senado acaba de recibir la primera derrota después de 3 votaciones, las 2 primeras, los republicanos la ganaron, pero esta vez 5 republicanos votaron junto con los demócratas y el único demócrata que había votado junto con los republicanos ahora votó también en contra de Trump. Entonces ya hubo una votación. Este jueves hay otra votación en el Senado. Entonces, el propio juicio al presidente Maduro se le podría revertir. Ya tuvieron que eliminar la acusación de jefe del cartel de los soles, porque una cosa es hacer propaganda, porque los medios de comunicación ayudan a la mentira, son constructores de la mentira, pero otra cosa es demostrarlo en los tribunales. Y no tienen cómo demostrar, y tampoco tienen cómo demostrar que en Venezuela envía droga a Estados Unidos, porque están todos los informes, incluso de la DEA, pero también de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, la Oficina de Drogas de Naciones Unidas, que muestra claramente que Venezuela no envía droga a Estados Unidos, porque aquí no se produce droga. Este es un país de tránsito y nosotros combatimos el tráfico de drogas y podemos dar muestras de eso. Del año pasado fueron más de 40 y pico de aviones del narcotráfico que tumbamos. Y tampoco van a poder demostrarlo del Tren de Aragua, sencillamente porque el Tren de Aragua fue una organización delictiva que destruimos, que la Fuerza de Seguridad de Venezuela, en una operación de inteligencia de muy larga data, logró detectar quién eran los jefes del Tren de Aragua, los que estaban presos, y inmediatamente se aislaron en una cárcel en medio de la selva, y a los que resistieron la captura, que estaban libres, bueno, fueron dados de baja. Entonces, hoy el Tren de Aragua no existe en Venezuela. No existe. Entonces, no van a poder demostrar ninguna de las acusaciones. Entonces, esa es una nueva batalla que vamos a dar, que es la batalla jurídica. Y que además, paradójicamente, es una batalla que se va a dar en el corazón de Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, yo creo que esos son los dos factores que van a influir en qué va a pasar. Aquí hay voluntad de resistir. Y en Estados Unidos creo que hay voluntad de sacudirse de Trump. Yo Entonces espero que sí. Eso espero que sí. hay un primer plazo que es noviembre, cuando ya las elecciones intermedias. ¿Por qué? Porque lo que está pasando, Héctor, es que la élite de Estados Unidos ya quiere sacudirse a Trump. ¿Y por qué? ¿Porque aman a Maduro o porque aman a Venezuela? No, porque las decisiones de Maduro, empezando por el golpe de Estado que intentó el 6 de enero del año 2021 para no entregar el poder, y de ahí en adelante todas las acciones que ha tomado ponen en entredicho el propio sistema de Estados Unidos, y con ello ponen en entredicho la capacidad de dominio hegemónico de Estados Unidos sobre el planeta y por tanto sobre los negocios del planeta. Entonces, ya está afectando a los intereses, ya no del pueblo de Estados Unidos, porque eso no le importa, pero sí está afectando a los intereses del propio poder estadounidense. Fíjate lo que le pasó con la reunión que tuvo ayer, ¿cuándo fue? Antes de ayer, con las empresas petroleras. Las grandes empresas petroleras no quieren venir a Venezuela. Él quiso instar a que vinieran a Venezuela, y cuando le preguntaron a Halliburton, dijo que sí, que él estaba dispuesto a venir a Venezuela, y que ellos trabajaban bien en Venezuela, pero tuvieron que salir en el 2019, y Trump le preguntó, ¿y por qué? Por las sanciones de tu gobierno. Entonces nadie puede decir que las empresas petroleras no están aquí porque el gobierno de Venezuela no quiere que estén. Ellas se fueron solitas, y se fueron solitas amenazadas
por el gobierno de Estados Unidos. Ojo, ojo, no de Trump, primero de Obama. El que aplicó las primeras sanciones fue Obama. Este no es un problema de los republicanos ni de Trump, este es un problema bipartidista del sistema de Estados Unidos. Los demócratas son tan malditos como los republicanos. Lo que pasa es que ahora, hace un año los demócratas estaban muertos, no existían políticamente. Y las propias estupideces de Trump los han revivido. Y ahora el tema Venezuela los ha hecho poderosos de nuevo. Pero eso no es que amen a Venezuela. Lo odian igual, nos odian igual que los republicanos. Pero se están aprovechando políticamente para resucitar y resucitaron. Y ahora ya están poniendo en juego. Hace un año nadie podía pensar que en 4 años los republicanos no podían repetir. Hoy ya eso se pone en duda. Hace un año nadie podía pensar que en un año más, en las elecciones intermedias, los republicanos podían perder el control del Senado y de la Cámara. Y hoy ya es una posibilidad real. Entonces, todo esto que está ocurriendo en Estados Unidos, que es la fractura de la sociedad en Estados Unidos, que ya viene de hace tiempo, la crisis económica que es muy profunda, contrario a lo que dice Trump. La deuda de Estados Unidos, que era él la recibió con 36 billones de dólares de deuda, la llevó a 30, ya en un año aumentó 2 billones de dólares la deuda está por encima de 38 billones. Entonces, y ya eso es insalvable. Y ya en algún momento podían tapar la deuda emitiendo dólares, pues tienen la maquinita. Hoy no pueden porque porque la inflación va a ser demasiado alta. Entonces, hay una problemática interna, social, económica y ahora política. Incluso hay fracturas dentro de la Fuerza Armada. 24 generales han pedido su pase a retiro antes de tiempo y otros 22 han sido pasados a retiro también antes de tiempo porque se consideraban generales demócratas vinculados a la administración anterior. Eso, el que conoce la Fuerza Armada por dentro sabe que eso no es que se van y chao. No, no, no. Eso crea fisuras, crea quiebre. Hoy se dice, por ejemplo, que en el alto mando de Estados Unidos hay una resistencia a invadir Groenlandia. Hay una resistencia, porque eso significa una confrontación con el principal aliado de Estados Unidos, que es Europa. Entonces, tú me preguntas, ¿qué va a pasar? Yo te digo, yo no te puedo decir qué va a pasar. Te puedo decir que aquí en Venezuela va a haber resistencia y que en Estados Unidos pareciera que los hechos están evolucionando hacia una crisis política interna que significa el desplazamiento de Donald Trump. Ya él lo dijo. Si perdemos las elecciones de medio término, vienen por mí. Lo dijo el otro día en la reunión que tuvo con los líderes republicanos del Senado, de la Cámara y los gobernadores. Y vienen por mí, a él no lo van a juzgar por el ataque a Venezuela. A él lo van a juzgar por pedófilo, por ladrón, por los 34 cargos que tienen que son del fuero común, no del fuero, no hay ninguna acusación de carácter político. Entonces, todos estos factores que estoy mencionando, un poco desordenado tal vez, creo que van a tener particular incidencia en lo que pueda ocurrir en el futuro. Pero mira, ayer 11 de diciembre, domingo, ayer tú dices que amenazó a México, pero ayer amenazó a Irán, a Cuba, a México y a Groenlandia. ¿Tú crees que el mundo puede vivir así? No, evidentemente no, y no tenemos por qué aceptar eso. Claro, entonces todos los días amenaza a alguien. Entonces ahí hay una mentalidad psicopática que influye sobre todo esto, porque él está disfrutando lo que está haciendo. Él disfruta haciendo daño, es como Calígula. De hecho, yo tengo la idea que es una especie de Nerón, equivalente ya a lo último
del imperio prácticamente romano, ya en decadencia absoluta, el poner a alguien así de emperador que hacía ese tipo de decisiones o de actos que eran, pues, que han trascendido siglos para llegar todavía ahora. Y así me suena este señor con eso cuando dice, no, pues no tengo, no hay ley que yo siga internacional, yo sigo mi propia mente, lo que me diga mi mente, lo que me diga mi moral. Dices tú, ¿qué pasa? Evidentemente, Estados Unidos, al ponerlo a él y que tenga millones de seguidores, habla de una sociedad podrida, igual que la israelí con Netanyahu. Porque si bien hay gente que no quiere a Netanyahu, ¿cuántas veces no lo han reelegido? Significa que hay una mayoría que sí apoya a este criminal, igual como también la hubo con Trump. Pues ese es el punto. Entonces estamos hablando de sociedades peligrosas porque hacen mucho daño, incluso en sus propios países, ya no digamos afuera, también adentro, y porque no tienen el mayor, vamos, ya se borró qué está bien y qué está mal. Ya no saben, ni ellos, sino lo que ellos digan. Así es como se maneja ahora. La narrativa que ellos quieren imponer. Ya no hay algo común que implique, oye, esto es correcto, esto no lo hago, sí lo hago. O estoy de acuerdo que hice algo mal. Pero no, ni siquiera eso, es simplemente hago las cosas y todas están bien. Como el asesinato de esta mujer, que porque la mataron para defender tuvieron que decir que es terrorista. O que era una disruptora doméstica, que hacía mucho relajo y por eso la mataron. Y por eso el apoyo de $10,000 de un millonario para apoyar al que la mató. Dices tú, están en totalmente descomposición. Es algo que tienen que arreglar ellos, pero no a costa de que invadan mi país, no a costa de Claro. que quieren hacer daño aquí. Lo cual, la verdad, es insoportable, insostenible y no se puede admitir, salvo por aquellos que realmente son vendepatrias, que son sometidos al imperio y que realmente no aman a su país. Cualquiera que pida la invasión a tu país, cualquiera que sea, no ama a su país. Les digo, ¿ya se olvidaron de Franco? Que tuvo que pedir la ayuda de Hitler para bombardear España. Ahí está el mayor ejemplo. ¿Qué es lo que hizo Franco? Un traidorzazo, un criminal, un genocida en su propio país, pidiendo que Hitler bombardeara Guernica, en este caso, como otras poblaciones que lo hicieron. O sea, así están. Esa es María Corina. Esa es otra, como Franco. Y todos los de derecha que manejan eso, incluso en mi país, como Lili Telles o la Lili Güeyes, como le digo yo, esos son criminales, la verdad. Me preocupa lo que me dices del análisis que tú dices, porque lo que dices tú en relación a afectarlos por hambre, la veo muy clara desde el momento que les empezaron a impedir que sacaran ustedes el petróleo. No sé en qué condiciones estén ahora, pero espero que si estos criminales creen que pueden doblegar Venezuela en el exterior y que puedan fenecer por hambre, como lo están haciendo actualmente en Palestina, resulte que el continente reaccione y apoye a Venezuela. Es lo que esperaría. Que los que somos hermanos de Venezuela los apoyemos, no los podemos dejar que caigan ahí. No los podemos dejar porque son hermanos. Tenemos prácticamente la misma cultura, con matices diferentes, pero también por principio de solidaridad y también porque sabemos que lo que hacen a ti, me lo van a hacer a mí. Esa es la verdad. Lo que le harían a Venezuela es lo que le harían a México. Entonces no podemos permitir eso. Me gusta lo que dices tú de que la gente está indignada, que la gente la ha tenido que calmar para no cobrarse por su propia mano lo que consideran que sería justo frente a los que piden que invadan a su país, aunque reconozco que en Venezuela hay oposición que está en contra de que se invada su país. Y digo, Claro, es la válido, eso digo, mayoría, la es, mayoría, entonces la digo, eso, mayoría de la oposición está en contra de la invasión, lo han manifestado públicamente. entonces eso habla de que en primer lugar hay oposición y en segundo lugar que hay oposición seria. Que la diferencia en querer su país, de cómo quieren su país, puede variar, puede ser diferente, puede ser discutible, pero lo que no se discute es que la soberanía la defienden ambos. Y yo creo que esa es otra cosa. Aquellos que defienden que si la invasión estadounidense o cualquier invasión extranjera, esos son vendepatrias y merecen la cárcel. Mínimo, la cárcel. Aquí en México yo les recomiendo un lugar, el Cerro de las Campanas, es donde tienen que ir. Al Cerro de las Campanas todos los vendepatrias tienen que ir ahí. Sergio, pues no sé qué más nos quieras agregar, porque la verdad lo que nos dijiste nos dejas pensando, esperemos que ese cerco no se dé, siendo un país tan rico como lo es Venezuela, porque yo creo que es de los países
bendecidos con más recursos en el mundo y que prácticamente estaban por lograr o ya lograron precisamente la soberanía alimentaria, cosa que en mi país todavía no. Sería criminal que les hicieran algo así. Pues sí, o sea, aquí en este momento hay una tranquilidad absoluta. Hoy los niños, los jóvenes, retomaron las clases porque están todavía en vacaciones, las vacaciones de fin de año. Aquí generalmente hay 3 semanas de vacaciones entre diciembre, que es la Navidad, el Año Nuevo, y parte de enero. Hoy, lunes 12, comenzaron las clases en las primarias, en los bachilleratos, en los liceos y en las universidades. Todavía hubo hay alguna cantidad de padres que tienen temor, no mandaron a los hijos a la escuela, pero eso se va a ir solventando. El transporte está totalmente normalizado, el comercio también. Hoy en la mañana, al mediodía, ¿sí? Más o menos salí a una reunión, la ciudad está en total calma. No hay, en los primeros días posteriores al ataque de Estados Unidos, ellos atacaron torres de transmisión eléctrica que significaron apagones. Esos duraron en algunos casos hasta 48 horas. Incluso aquí en mi casa tuvimos ¿cuánto? Casi 36 horas sin luz. Eso se normalizó ya a partir del lunes de la semana pasada. También hubo contratiempo con la distribución de gasolina. Eso ya también hoy era totalmente normal. Pasé por varias estaciones de gasolina y se está distribuyendo sin cola. Pero tenemos el tema económico. Después del día 3 hubo un aumento abrupto de los precios De sobre los todo básicos, ¿no? de los básicos, claro. De hecho, ahora se inició una campaña para que la gente no coma carne de res, porque son unos abusadores, lo aumentaron de un solo golpe como 60%. Wow. Entonces, nosotros, por ejemplo, mi familia ya tomamos la decisión de comprar estrictamente la carne para el niño y nosotros dejar de comprar carne porque es un abuso, no responde a ninguna lógica económica. Entonces también hay especuladores con los que hay que combatir. Entonces, son los problemas que se generan, ¿no? Son problemas que se generan y que, bueno, esperemos que el gobierno los enfrente te repito, yo creo que hay cuatro grandes tareas. La primera tarea y la más importante es traer de regreso al presidente Maduro y a su esposa. La segunda gran tarea es lograr la continuidad del funcionamiento administrativo, jurídico y político del Estado y del gobierno. La tercera tarea es la tarea económica, es el reto de mantenerlos. Venezuela, no sé si sabes que fue el país de América Latina que más creció el año pasado desde el punto de vista económico. Exacto. Y la cuarta tarea es garantizar, poner en funcionamiento los mecanismos de seguridad y defensa que ahora ya no son solamente, se han puesto en funcionamiento no solamente los mecanismos de defensa por parte de las Fuerzas Armadas, sino que hoy hay una defensa territorial que la ejerce el pueblo, en coordinación con las Fuerzas Armadas, por supuesto, y en coordinación con las organizaciones sociales del Partido Socialista Unido de Venezuela, que están ejerciendo un control territorial para evitar precisamente que estos traidores que apoyarían una invasión de Estados Unidos puedan levantar cabeza y puedan generar espacios de poder que facilitan una probable invasión de Estados Unidos. Esas son las cuatro grandes tareas y a eso está abocado el gobierno nacional. Y es bien importante lo que tú acotaste, Héctor, en el sentido que el sector mayoritario de la oposición venezolana es patriota y es nacionalista.
están en contra del chavismo, están en contra de Maduro, pero no aceptan que el presidente haya sido secuestrado. Y las votaciones que se han dado en relación a estos temas en la Asamblea Nacional, donde hay un contingente importante de diputados de la oposición, ha sido unánime. Es Ha sido importante que unánime. digas eso, porque lo primero que dicen, detuvieron a un dictador. Si hubiera dictador, no habría oposición, hombre. No existiría oposición. Lo primero que Aquí hace hay, un dictador. aquí hay diputados de la oposición, hay gobernadores de la oposición, hay alcaldes de la oposición y hay periódicos de la oposición y canales de televisión de la oposición, que ahí están diciendo lo que quieren, pero nadie les dice nada, están en su derecho. Lo que no pueden es ir contra la Constitución, que establece claramente el delito de traición. No pueden hacer apología a la invasión y al apoyo a una potencia extranjera, pero que hagan oposición, que critiquen al gobierno, que hagan declaraciones, que opinen, que se reúnan en contra, lo pueden hacer, por supuesto. Está Creo que consagrado en la Constitución. Eh, eso es muy importante porque la gente no lo cree. Los que no tienen pensamiento crítico y no conocen más que la realidad que le venden los medios de derecha y nunca ven alguna opción alternativa. Es lo que manifiesta el dictador. Digo, ¿cuál dictador? Si hay oposición, y hay una oposición que respeto simplemente porque es nacionalista, no acepta que invadan su país, podrá diferir con el gobierno y es legítimo que así sea en una democracia, estoy hablando, así es. En las Claro. dictaduras no. Precisamente por eso no hay dictadura en Venezuela, hay democracia, hay opositores, gente que es adversaria política tuya y que no está de acuerdo con tus políticas. Tú podrás A tampoco mí estar de me, acuerdo a con mí, las de él, ¿eh? a mí me entrevistaron ¿cuándo fue? El martes de la semana pasada me entrevistó una radio de oposición. Creo que la escuché, creo que me la enviaste, creo que la escuché. En la que tú les aclarabas de que no era bien detenido, que era de secuestro, les corregiste la palabra, porque No me también acuerdo, ahí hay un han sesgo. sido tantas, en estos días ya no sé ni cuántas han sido. Si tú les aclaraste, a ver, espérenme, fue un secuestro, porque eso realmente fue un Claro, secuestro. Ahora, es un secuestro tan anómalo que incluso contraviene las leyes de Estados Unidos. claro. Las contraviene totalmente, porque no puedes hacer eso con un jefe de Estado, con un presidente legítimo. Tú lo podrás cuestionar, pero no lo puedes hacer. A ver, entonces, ¿por qué no vamos a detener a Netanyahu? Que él sí está sentenciado, citado por la O a, Corte Internacional como genocida. o a todos los reyes que no los eligió nadie. Entonces digo, es un contrasentido, es algo tan burdo que digo yo, esta contradicción es para pensarse, no solo en que todo Occidente, me refiero por Occidente, Estados Unidos y Europa, su lacayo principal, están totalmente en la lona, están podridos, y que la única oportunidad que tiene el mundo es América Latina, es nuestra Avia Yala, junto con África, con el continente africano. Somos los que podemos dar a luz una nueva forma de visualizar el mundo, de contextualizarlo. No el imperialismo, no el eurocentrismo, no lo que nos mandan de ahí, porque están totalmente acabados. Y se acabaron cuando fue demasiado burdo que ellos mismos contradicen los valores con los que presumen y juzgan a los demás. Ellos mismos lo hacen. Digo, es patético lo que dice el canciller alemán, que juzga lo que está pasando según él en Irán y aquí manda a detener niños. Y ahí están los videos también, que están, por desgracia, están en las redes, Sergio, en la que tú ves que una niña de 12 años trae una bandera de Palestina y ves tú que salen 4, 6, 8 policías tras de ella. Ya gente mucho más grande que ella irla a detenerla y a quitarle la bandera con una niña. Te pongo un ejemplo. Ves gente ya mayor de 60 o 70 años o más, cómo la agreden y la tumban porque trae una bandera protestando a favor de Palestina y que paren el genocidio. Lo hacen allá precisamente en Alemania. Y dices tú, ¿cómo está la cosa? Igual que en Inglaterra, que también supuestamente hay mucha libertad de opinión, pero si tú traes un apoyo de apoyo a favor de Palestina, eres terrorista. Entonces, ya esos valores, ya no digamos del jefe de ellos, que es Estados Unidos, están tan en la lona que la única posibilidad que yo veo es la que pudieran sustentar Abya Yala y el continente africano. No somos los únicos, los continentes más explotados. Bien, así es. Bueno, muchas gracias, Héctor, por esta oportunidad, por darme la posibilidad de emitir algunos criterios, algunas opiniones, algunos puntos de vista. Y bueno, estoy a tus órdenes para cualquier nueva
nueva Nosotros posibilidad de... nosotros te buscamos y si, conforme vayan sucediéndose los acontecimientos, te agradezco de ver la charla y estamos en contacto. Seguro. Un abrazo, saludos a Igualmente. todas. Gracias a los hermanos y las hermanas mexicanos por su apoyo y por su solidaridad.